Bueno, pues buenos días. Efectivamente, esta es la tercera conferencia que veo aquí y algunos kamikazes dicen, lo mismo hasta nos cuenta otra cosa distinta a lo que nos ha contado hasta ahora. Pues yo creo que sí. Entre otras cosas porque hemos introducido a otro Leonardo, que como veréis es secundario, que es el italiano, el florentino, que es Da Vinci. Bueno, Leonardo da Vinci y Leonardo Torres Quevedo, dos genios universales. ¿Por qué? Bueno, lo primero de todo sería, ¿qué es eso de ser genio, no? Y le preguntamos al ordenador que nos dé una clave a través de Google y el diccionario de la RAE nos lo dice, ¿no? Un genio es una persona dotada de capacidad mental extraordinaria para crear o inventar cosas nuevas y admirables. Ah, bueno, esto tiene pinta de que se aplica desde luego a Leonardo da Vinci y tiene toda la pinta también que se aplica a Leonardo Torres Quevedo. Pues vamos con el primero de ellos. Leonardo da Vinci, que nace en 1452, os adelanto, Torres Quevedo nace 400 años después exactamente, en 1852, viva la casualidad, y muere en 1519. Y por eso el año pasado pues estuvimos conmemorando el 500 aniversario de ese fallecimiento en Amboise, en Francia. Por ejemplo, desde la Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española, que decidió, como veis ahí, pues dedicar todas las portadas de los 4 números del año 2019 a el genio toscano. Pero ya nos lo aclaran. El genio toscano no hizo ninguna contribución relevante a la matemática. ¿Cómo os quedáis? Pero es que no hemos terminado. Es más, es que las supuestas proporciones ideales del cuerpo humano que encontraríamos en el hombre de Vitruvio, pues no está nada claro que Leonardo construyese ese cuerpo ideal de acuerdo con la proporción áurea o proporción divina. Es más, es que no tiene ninguna pinta de que las proporciones del dibujo se ajusten a esas proporciones. Bueno, con Margarita y Cía yo creo que ya hemos terminado, ¿no? Lo dice la Real Sociedad Matemática Española. ¿No os movéis? ¿A qué queréis que sigamos? Bueno, vamos a seguir. Porque efectivamente, si cogemos cualquier libro de historia de la ciencia, por ejemplo, el que dirigió René Tatton, El Destino, una colección con volúmenes muy gordos, pero que luego salió 20 años después en 18 volúmenes, y miramos el volumen dedicado a la ciencia moderna, de 1450, ¿cuándo hemos dicho que nace Leonardo da Vinci? 1452, que puntería, hasta 1800, y dentro de todos esos años, pues vamos a lo que nos interesa, ¿no? Que sería la época del Renacimiento. Vemos en cualquier caso el prólogo. ¿Y a quién tenemos a la izquierda en ese prólogo? Pues ni más ni menos que a Leonardo da Vinci. Bueno, esto empieza a prometer un poquito más, ¿no? Que os habéis quedado un poco fríos. Bueno, pues seguimos pasando las páginas. Por ejemplo, llegamos al capítulo dedicado a las matemáticas. ¿Qué vemos? Anda, tenemos a Leonardo da Vinci. Bueno, entonces, esto... Pero claro, nos ponemos a ver, ¿y por qué Leonardo da Vinci? Y resulta que si sabemos lo que ha hecho Leonardo da Vinci no es porque lo hiciera en 1452, sino lo conocemos por los estudiosos de finales del siglo XIX. Por ejemplo, Richter, que cogió los manuscritos, los analizó y publicó una edición de ellos y nos cuenta pues eso que está diciendo, ¿no? Parece inexplicable que estos valiosos y tan interesantes textos originales hayan permanecido sin conocimiento, sin haber sido conocidos y sin haberse publicados y por tanto han estado de hecho olvidados durante pues eso, casi 400 años. Además, sus contenidos han sido siempre un misterio y realmente pues es que hay muchísimas dificultades para pues, descifrarlos, y eso es lo que hace Richter. Dice, no se preocupen ustedes, han pasado 400 y pico años, pero no pasa nada, para eso estoy yo aquí, para resolver el problema. Bueno, el problema no lo debe resolver del todo porque a continuación Munch y otros muchos hicieron el equivalente. Otra edición de los manuscritos de Da Vinci y además con una introducción pues, muy parecida, y habían pasado años, ¿verdad? La gran mayoría de estos dibujos nunca se han reproducido y ningún crítico ha intentado nunca ni catalogarlos ni clasificarlos. Como veis aquí cada cual tiene esa patología psiquiátrica llamada adanismo. Somos los primeros en coger a Da Vinci y en traducirlos y publicarlos, ¿no? Bueno, gracias a una metódica, un metódico examen de todas estas escrituras autógrafas, pues yo creo, yo en este caso es Munch, que he sido capaz de penetrar más profundamente en sus contenidos que nadie antes. Bueno, pues esto es llamativo. O sea, que era desconocido en su época y que hace entonces en los libros, porque realmente pues está en los libros. Pero ya nos lo dice Tatón. Leonardo da Vinci no fue un producto de la enseñanza universitaria. Es que era un hombre sin letras. No tenía ni cultura clásica, ni sabía griego, ni sabía latín. Era un práctico todo lo más. Bueno, en cualquier caso, esto es importante, pero lo más importante es decir que, mira, ni Richter ni Munch
porque Pierre ya en el siglo XX, pues se encontró con que tenía que hacer lo mismo, coger los textos de Da Vinci y escribirlo, y necesitó 3 volúmenes a completitos, y en el prólogo, pues lo mismo que todos los anteriores. Estas notas escritas de derecha a izquierda, difíciles de descifrar, son oscuras y de una concisión extrema, y además no tenemos ni idea de cuándo están escritas, pues un fregado, un popurrí, todo mezclado. En este caos, bueno, voy a intentar exhumar los diversos fragmentos y que he ido descubriendo. Claro, entonces nos encontramos con que, vamos a ver, la historiografía actual, si ya Pierre decía que los anteriores, pues olvídate de ellos, porque hasta él nada, pues resulta que nos dicen que esos estudios sobre Leonardo da Vinci, pues nos presentan a un Leonardo erudito, plenamente imbuido de la tradición de la ciencia medieval, pero el hecho es que la historiografía actual dice que nada de lo que ha escrito Guillem se sostiene. Ostras. Pero es que es más, es que los psiquiatras y psicólogos del siglo XXI ya analizan todos los textos de Da Vinci y nos dicen que, claro, ¿cómo iba a terminar? ¿Cómo iba a publicar nada? Si el pobre hombre sufría de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Empezaba todo, pero no terminaba nada. Y además tenía dislexia, discalculia, etc. Bueno, entonces ya sí, yo decía, creo que nos tenemos que... Yo no sé a qué habéis venido. ¿A qué habéis venido? Pues a conocer la obra de un genio. A eso habéis venido. Claro que sí, a eso vamos a dedicarnos. Porque en realidad Da Vinci aportó cosas originales a casi todos los campos científicos: geometría y mecánica, geología, geografía, anatomía, botánica, óptica, y en todos y cada uno de esos dominios, pues su aportación supuso, se supone que un progreso, si se hubiesen conocido en su época, claro, que no se conocieron hasta el siglo XIX. Por ejemplo, en geología, Leonardo es un artista. Leonardo, a mí me gustó, lo dije el otro día en un programa en Onda Cero, que pintaba para vivir, pero no vivía para pintar, vivía para investigar, para estudiar, pero necesitaba vivir y para eso pintaba. Y pintaba obras maestras, como por ejemplo, pues esta obra que tenemos aquí. Veis que tiene 2, se supone que las 2 son originales suyas. Yo no discuto que puedan serlo, yo le diría a los artistas que son 2 obras maravillosas. La Virgen de las Rocas, pero bueno, soy profano en esta materia, yo no sé si la misma mano ha pintado estas figuras. A mí me parecen estilos distintos, pero desde la perspectiva de la geología, desde luego, si estudiamos las estructuras, las rocas que rodean a la Virgen de las Rocas, desde luego, si lo queremos decir entre comillas, son 2 geólogos distintos, absolutamente distintos. Claro, y es que efectivamente Leonardo da Vinci encontramos en su obra parte dedicada a las ciencias de la Tierra, y es imposible escribir ningún capítulo sobre la historia de la ciencia en el Renacimiento, la parte de geología, que no mencione necesariamente a Leonardo da Vinci. Claro, porque es que Leonardo da Vinci se ha preocupado, y en sus manuscritos encontramos referencias a casi todo lo que después encontraremos, por ejemplo, en Steno, pero que también teníamos antes que él, ¿no? La Tierra es sólida y el mar ocupa nada más que una parte de la superficie, o los continentes flotan en una especie de fluido. Bueno, pues esa discusión, que ya era anterior a Da Vinci, hace que participe Da Vinci y exprese sus opiniones. Por supuesto, la Tierra es, bueno, que el núcleo sea más o menos fluido, pero en cualquier caso, los mares solo ocupan parte de la superficie. Pero vamos más allá. El problema que se plantea hasta Steno es el origen de las montañas. ¿Cuál es el origen de las montañas? A partir de Steno, siglo y pico después de Da Vinci, ya no ese es el problema. El problema que se está estudiando, el objeto de estudio, es de qué están hechas las montañas. Bueno, pues todo esto lo encontramos en Da Vinci ya. Las montañas, ¿las ha situado Dios en esos lugares convenientes o están sujetas a evolución, a movimiento, a dinamicidad? ¿La Tierra tiene dinamicidad o es estática? Bueno, pues todas estas ideas también están presentes en Leonardo da Vinci. Bueno, todos sabéis, por el origen de las montañas, desde la Grecia clásica, se atribuye a pesantes de la Tierra como el centro del sistema, digamos ahora, del universo en esa época. No está exactamente, aunque la Tierra se supone que está en el centro, pero no realmente. Hay una cierta inclinación hacia ese punto central y, por tanto, en esa inclinación se han formado las montañas. Bueno, esto es una fantasía, por supuesto, pero entonces era ciencia. Y ese sería el origen de las montañas.
eso es insostenible, por supuesto, para Leonardo da Vinci, y sobre todo lo que es insostenible es encontrarse que hay en lo alto de las montañas pues unos animales que debieran estar en el fondo del mar. Y eso es lo que vamos a encontrar en Da Vinci. Por eso en las dos obras que os he puesto, La Virgen de las Rocas, encontramos uno que probablemente sea de Da Vinci y el otro que de ninguna de las maneras hubiese autorizado Da Vinci, porque esas estructuras no son sedimentarias. Y en la obra de Da Vinci encontramos cómo estudian en profundidad y con mucho interés los procesos de sedimentación, los procesos de erosión, por supuesto, previamente de transporte, sobre todo por el agua y por el viento, pero sobre todo por el agua, los depósitos, y cómo tiene bien claro que esos animales que han quedado depositados han acabado por dinamicidad intrínseca en lo alto de las montañas, que son fósiles marinos que han sido elevados por la dinamicidad de la Tierra. Todo esto encontramos en la obra de Da Vinci, transporte, depósito, etc. Todo esto estaría. Y bueno, como os estoy diciendo, todo el tema de los fósiles. Por eso se pueden escribir libros, los podéis descargar porque ya están sin derechos de autor en archive.org sobre Leonardo da Vinci y la geología. Problema, que nadie se enteró de lo que escribe porque no publicó nada. Y tenemos que ser nosotros hoy los que lo analicemos. Y los que podamos decir es, si Steno hubiese conocido esto, bueno, y 100 años antes los contemporáneos de Da Vinci hubiesen conocido la obra de Da Vinci, lo mismo las ciencias geológicas que hubiesen avanzado 100 años antes y no tuviesen que esperar a don Nicolás, a ser el padre de la casi geología, ¿no? O de la protogeología. Bueno, pues efectivamente ya vamos viendo su genialidad, pero también en biología. De nuevo va a pasar lo mismo. En todos los libros vamos a leer cómo Da Vinci tuvo contribuciones interesantes a lo que hoy llamaríamos la biología, las ciencias de la vida. Y por supuesto, un artista como él que tiene que vivir de pintar, pues tiene que pintar figuras humanas. Y para pintar figuras humanas, pues claro, necesita saber pues, articulaciones, músculos y demás. Bueno, en realidad con esto, con tener buenos modelos masculinos o femeninos en su caso, jovencitos guapos o mayores, de todas las edades, en las distintas posiciones, como se hace en cualquier academia, pues sería suficiente para pintar pues, a San Juan Bautista o a quien correspondiese, ¿no? Pero claro, es que eso no es Da Vinci. Da Vinci hace mucho más. Da Vinci, si se hubiese conocido lo que Da Vinci va a proporcionar y que le voy a resumir, pues ciertamente Galeno se hubiese superado mucho antes y Vesalio, pues sí, habría pasado la historia indudablemente, pero tendría que tenerse en cuenta Da Vinci mucho más y bueno, a Vesalio pues hubiese utilizado todos los descubrimientos de Da Vinci manuscritos y nunca publicados, porque efectivamente cuando estudiamos a la historia de la anatomía en el Renacimiento, pues como no puede ser de otra manera un preludio, ya un preludio pero anónimo, desconocido. ¿Y qué hizo Da Vinci? Bueno, pues Da Vinci, claro, no se puede silenciar aunque nadie lo conociera y por tanto hay que situarlo al margen del desarrollo histórico. Bueno, fase preparatoria, miles de croquis, en las distintas obras de Da Vinci que están, como yo digo, desperdigadas pero encuadernadas juntas en forma de manuscrito Amundi, lo que corresponda, o el Códice de Madrid, bueno, pues encontramos muchísimas frases sueltas y en algunas de ellas encontramos que quería escribir un tratado sistemático de anatomía. Posible con su carácter y fuese TDAH o sufriese de TDAH o no. Pero en cualquier caso lo que sí sabemos es que diseccionó varias decenas de cadáveres, jugándose el tipo, porque eso no era muy legal en la época, de adultos, como veis ahí, personas mayores, es decir, que para pintar no necesitaba diseccionar y jugarse la vida, con coger los modelos vivos y coleando, porque no iba a pintar gente muerta, iba a pintar gente viva. Pero es que Da Vinci va mucho más allá. Él quiere estudiar toda la anatomía humana. Y no solo eso, sino la física implícita en los movimientos, las tensiones, las fuerzas actuantes, los músculos actuando. Y todo eso lo encontramos en la obra de Da Vinci, en decenas y decenas de páginas, como veis ahí, de estudios sistemáticos de tendones, ligamentos, músculos y demás. Sí, esto es muy útil, pero no se necesita para pintar a San Juan Bautista o a la Virgen María. Esto es absolutamente innecesario. Esto no es la obra de un artista. Esta es la obra de una persona con unas inquietudes científicas importantísimas. Porque es que no se queda ahí, es que también va y consigue un cadáver de una mujer joven embarazada con el feto dentro y estudia el sistema reproductor femenino de principio a fin, con el feto, etc.
no me voy a extender aquí porque no habéis desayunado hace mucho, entonces, pero lo estáis viendo. Y esto lo hace no una persona que tenga que pintar, porque esto no lo va a pintar. Es una persona interesadísima. Pero es que, como estáis viendo en la disección, las disecciones que van a hacer son completas de todos los órganos internos, todas las conexiones. Increíble, absolutamente increíble. Tan increíble que lo que más le preocupa no es eso, sino convertirse, visto desde hoy, en el origen, en el punto de partida de la neurociencia. Porque va a coger cerebros humanos y, sin tener microtomos ni microtomos, que hizo Torres Quevedo para Santiago Ramón y Cajal, como todos sabéis, pues va a enlonchar trocitos de cerebro para estudiarlo. Por supuesto no tiene imprimaciones como argénticas, ni tiene ninguna capacidad, que luego van a tener a finales del siglo XIX Golgi o Cajal. Pero va a intentar estudiar los orígenes del pensamiento humano, con croquis, con explicaciones, como estáis viendo ahí en tipo cómic, cómo podría ser. Va a diseccionar todas las conexiones nerviosas del cerebro con los oídos, con los ojos, con la nariz, etc. Toda una disección sistemática, caótica, sin agrupar, sin escribir. Todo eso está en la obra de Da Vinci. Claro que Da Vinci es un genio. Por supuesto va a pintar animalitos. Bueno, vale, en el contexto alrededor. Claro, y en la parte de zoología de cualquier libro del Renacimiento pues tiene que estar presente también, ¿verdad? Bueno, la zoología, el arte apoya la divulgación científica y los dibujos de Da Vinci, que aparecen en sus manuscritos, pues son extraordinarios. ¿Necesitaba hacer todo ese estudio para pintar la Anunciación? Pues no, porque entre otras cosas esto es una blasfemia. Si ampliamos un poquito las alas de ese supuesto ángel, vemos que eso no son las alas de un ángel. Esas son las alas de un ave de verdad. Y además, lo que nos dicen los especialistas que han estudiado los manuscritos de Da Vinci referidos al vuelo de las aves, que le tenía obsesionado, o por lo menos muy dedicado, es que una de las cosas que más le preocupa es digamos, el aterrizaje del ave. Y que los que han estudiado esto, incluso ingenieros aeronáuticos, dicen que la visión humana es incapaz de plasmar en croquis lo que Da Vinci ha plasmado, que los movimientos son tan rápidos que lo que Da Vinci pone en sus páginas son solo capacidades de unas personas excepcionales, porque no tienen esa posibilidad de fotografiar instantáneamente esas posiciones de las alas. Bueno, yo no sé si eso es cierto o no, pero en cualquier caso lo que sí podemos decir es que el vuelo de las aves es algo que le interesa mucho y que efectivamente no necesitaba todo eso para pintarle al ángel de la Anunciación algo que no podía llevar, que esas alas no pueden llevarlas porque eso es blasfemo. Claro, eso es lo que le ocasionaba con sus clientes bastantes problemas. Entre otras cosas porque, como era un investigador, se inventaba, pues digamos, mezclas de pigmentos que luego se perdían. Era tan innovador que eso se iba diluyendo. La Santa Cena en Milán, pues no es que esté así de mal porque se haya conservado mal, es que a los 10 años de haberla pintado, de haber pintado ese fresco, pues ya se había deteriorado absolutamente por lo innovador que quería ser, ¿no? Dentro de este ámbito de lo biológico de la vida, pues por supuesto va a tener que pintar vegetación alrededor. Y efectivamente, si Mattioli hubiese conocido las aportaciones de Da Vinci, que encontramos de nuevo dispersas, pues esa mejora de las obras de Dioscórides que atribuimos normalmente a él, pues lo mismo hubiesen sido más amplias, y se hubiese adelantado también a Mattioli en ese reconocimiento como el renacentista que toma lo que hace Dioscórides y le da un salto más allá, ¿no? Bueno, Grandes Lagunas después y nada, ¿no? Claro, pero todo esto tampoco lo va a publicar. Esos estudios detalladísimos de lo que son las hojas de distintas especies vegetales, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, Da Vinci es un genio en muchos campos. Y aunque empezaba provocando, diciendo que si nos íbamos porque no había aportado nada a la matemática, desde la matemática algo podremos decir también distinto a lo que se ha dicho. Y es que Da Vinci, como todos conocéis, pues conoció a Luca Pacioli, y antes de conocer a Luca Pacioli ya tenía noticias de su obra, esa suma de aritmética, geometría, proporción y proporcionalidad. Claro, solo con el título ya estáis viendo las pretensiones del libro de Luca Pacioli y, digamos, las fantasías de Luca Pacioli, porque se supone que nos estaba regalando una mega enciclopedia de todo lo que sería la aritmética, que ya se conocía, la aritmética pitagórica, se conocían los elementos de Euclides, de la geometría de Euclides, bueno, se supone que también Apolonio, de Arquímedes, etc., de toda la teoría de las proporciones, libro quinto y posteriores de los elementos de Euclides, y toda la proporcionalidad. Es decir,
estaba, parece que, regalándonos Pacioli, pues los fundamentos matemáticos para todas las ciencias del Renacimiento y la Edad Moderna. Bueno, obviamente no era eso lo que estaba en el libro de Pacioli, porque Euclides hace un resumen sin grandes demostraciones y solo los primeros libros, y así sucesivamente. Pero Leonardo solo pudo creer que leyéndose ese libro ya estaba en disposición de tener todos los fundamentos matemáticos para poder plasmar matemáticamente todas esas inquietudes de un tecnólogo, de un ingeniero, que era lo que él era realmente, y le lleva a pues, establecer frases así que habéis leído sueltas, descontextualizadas. No lea mis principios quien no sea matemático. No, pero ¿qué principios? Si no se ha escrito nada todavía, porque son todo cosas dispersas, ¿no? Ninguna humana investigación se puede proclamar verdadera ciencia si no se somete a las demostraciones matemáticas. Vale, ya, pero es que esto está en el Tratado de Pintura. ¿Y ese sí se publicó o no se publicó? Pues en vida tampoco se publicó. Se publicó varias décadas después y de nuevo recopilando trozos de por aquí y de por allá de algunos de los que conservaban miles de páginas de Leonardo. Y dijo, este es el tratado de pintura que tenía en su cabeza Leonardo da Vinci. En cualquier caso, con su carácter TDAH, ciertamente sí va a este estudio de las lúnulas. Ya sabéis que Hipócrates había estudiado cuadraturas de las lúnulas y Da Vinci encontró la posibilidad, y lo tenemos en uno de los códices de Madrid, ya he podido encontrar la solución a la cuadratura del círculo. Y lo pone por escrito. Y los que no entienden de esto dicen, oye, que Leonardo da Vinci encontró la cuadratura del círculo. Y luego va a encontrar la cuadratura del círculo, eso es imposible. Con las reglas de compás, se supone, claro. No, lo que tenía es pues esa obsesión y va cuadrando lúnula, sí, muy bien, pero no ha cuadrado el círculo de ninguna de las maneras. En cualquier caso, sí tiene unos tratados, varios cientos de páginas de cuestiones geométricas, pues bastante interesantes. Otra cosa es que su discalculia le lleve a no saber sumar fracciones o a distintas operaciones elementales en distintas páginas de distintos manuscritos, porque se equivoca y hace malas operaciones elementales, ¿no? Que eso es lo que tiene. Pero claro, esto es digno de estudio, sus consideraciones a partir de lo que ha conocido Luca Pacioli, del amor de Luca Pacioli por los elementos de Euclides, con lo cual va a coger montones de partes de los elementos y va a intentar hacer cosas. Pero ¿qué significa de verdad conocer a Euclides, los elementos de Euclides y hacer cosas? Si todos recordáis un poco en qué consisten los elementos de Euclides, son el primer tratado científico. Empieza definiendo, entre comillas, el objeto de discurso, que es punto, que es recta, etc. Y luego establece los axiomas y a partir de ahí va demostrando cosas. Si se quisiese aportar algo nuevo, pues tendría que tener en la cabeza a la persona que quisiera aportar algo nuevo los 13 volúmenes, los 13 capítulos de los elementos de Euclides y añadir, en base a eso, pues un libro 16, bueno, un 14, un 15, un 16. Si Da Vinci se iba a estudiar los 13 libros con todas las demostraciones para aportar un corolario nuevo, eso es imposible. No sistemáticamente, por supuesto. Cosas sueltas sí vamos a encontrar mucho. Pero claro, yo lo que quiero destacar sobre todo es que ese tratado de pintura, donde se supone que ha dicho eso, ¿de verdad estaba escribiendo Da Vinci un tratado de pintura? ¿O realmente lo que estaba intentando es aportar un quinto matémata? Y os recuerdo, los 4 ámbitos del saber griego que eran susceptibles de conocimiento cierto, que eran ciencia, para los griegos los únicos 4, eran aritmética, geometría, astronomía y música. Todo lo demás, como era susceptible de lo que muta, física, etc., eso no era ciencia, porque era opinable. Entonces no era susceptible de episteme, eso era doxa, era opinable. Solo era epistemológico o cognoscible, matemático. Los matématas quieren decir etimológicamente aquello que se puede aprender, ¿no? Esos 4 campos. Y lo que Pacioli le ha metido en la cabeza a Da Vinci, o él se lo ha creído, es que puede aportar un quinto matémata. Y ese no es la pintura. Esa es la física, la posibilidad de expresar matemáticamente lo que hoy llamaríamos física, mecánica. Todo esto, bueno, os he puesto ahí montones de cosas que luego quedarán grabadas, pero básicamente es un recorrido por ese supuesto tratado de pintura que ya os digo, lo que ha hecho es coger el editor trozos y plantarlos como si lo que estuviese intentando fundamentar matemáticamente es la pintura. Y es verdad que hay partes en las que podemos encontrar cosas. Llámase ciencia, que es el discurso de la mente que tiene su origen en principios últimos, más allá de los cuales nada puede encontrarse en la naturaleza, es decir, la ciencia geométrica, que comienza por la superficie, los cuerpos, la línea. Esto es muy euclídeo. Se ha leído el principio de los elementos de Euclides. Entiende que si quiere matematizar cualquier otro ámbito del saber, tiene que partir del principio de los elementos de Euclides. Muy bien. Ninguna humana investigación
puede ser denominada ciencia si antes no pasa por demostraciones matemáticas. ¿Estáis oyendo? 1623, Il Saggiatore, Galileo Galilei. La filosofía de la naturaleza está escrita en un lenguaje que hay que descubrir, ese lenguaje es el matemático. Esto es de 100 años antes. El postulado de matematicidad de la naturaleza de Galileo ya está en Leonardo da Vinci, pero Galileo no conoce la obra de Leonardo da Vinci. Esto es un postulado que habrá que corroborar, a ver si es cierto o refutar, pero es una idea que tiene él clarísimamente. El principio de la ciencia de la pintura es el punto. Síguele la línea, la superficie y el cuerpo. Esa es la geometría de Euclides. Esto sí es verdad que está intentando someter la pintura, pero claro, la pintura es una manera de hablar, a la geometría de Euclides, ¿vale? La superficie plana encuentra su perfecto simulacro y sigue intentando expresar por lo que diremos el dibujo técnico, más o menos, ¿no? La ciencia de la pintura comprende todos los colores de la superficie, las figuras de los cuerpos. Como veis, ya se está dispersando. ¿Y aquí se va a terminar? Porque la posibilidad de matematizar la pintura se va a terminar aquí. La ciencia comprende la sombra y la luz, bueno, de otro modo lo claro y lo oscuro, bueno, y ya esto no es ya matematizable. Y entonces le sigue hacia dónde puedo llevar yo esa matematización. Diremos que un saber es mecánico y ya no está hablando de pintura, aunque está en el tratado de pintura y la pintura no va a ser una ciencia mecánica. Cuando nace de la experiencia, científico cuando comienza y concluye la mente, y semimecánico cuando nace la ciencia y desemboca la operación manual. Y entonces nos encontramos que a lo que se está refiriendo ya no es a la pintura, es a la posibilidad de matematizar la mecánica. Para eso hace falta, sí, por supuesto, número y medida, aritmética y geometría, pero sobre todo lo que llamaríamos teoría de las magnitudes, la posibilidad de matematizar velocidad, etc., la cantidad discontinua y sobre todo la continua. Bueno, pues ante este panorama, que no lea mis principios, que no sea matemático, pero esto no está en ninguna página parecida a las del Tratado de Pintura. El editor lo ha cogido de otro sitio y lo ha metido con las que se supone que se refieren a la pintura, porque también nos lo mete. El libro de la ciencia mecánica precede al libro de las útiles invenciones. Esa es su idea. Trata en primer lugar de los pesos, de los soportes, de la fricción, del movimiento, de la percusión. Este es el quinto matemática. Esto es lo que está intentando hacer Leonardo da Vinci. Pero claro, cuando cogemos sus páginas lo vemos todo disperso. La gravedad es causada por la atracción de un elemento a otro. ¿Estáis leyendo? Bueno, lo que escribe él está allí, pero especularmente y traducido al inglés lo vemos a este lado. Eso es lo que escribe. Una de las muchas cosas, pero son frases sueltas. Un cuerpo que se condensa, se convierte en algo más pesado. Bueno, es como los balones, como el aire dentro de un balón, la exposición de que va, de dirigibles. Anda, también ha inventado los globos dirigibles Da Vinci. Bueno, ¿qué pasase? Una frase más o menos suelta. Pero lo que sí está claro es que si dejamos que un cuerpo descienda por una cuerda, y estáis viendo números, medidas de esa magnitud que llamamos velocidad. Ese es el punto en el que está Da Vinci. Matematizar esas relaciones magnitudinales, como puede ser la velocidad, la intransmagnitud, desplazamiento y la magnitud, tiempo, ¿no? La velocidad, un peso, Ese es el sueño de Da Vinci. Y ese es el fracaso. Se ha impuesto una tarea imposible. Es que quiere matematizarlo todo. Galileo también lo va a intentar, pero Galileo va a ser mucho más tranquilo. Va a pasar más de 100 años después, va a coger lo que hizo Arquímedes, va a coger lo que proporcionó Bradburn o Oresme desde la Sorbona y lo va a integrar a modo de más o menos teoremas de una cinemática terrestre, donde la fuerza no existe y la masa como cantidad de materia tampoco es una magnitud que interviene, es cinemática simplemente. Claro, es que hay que dejar que pasen muchos años. La tarea que se ha impuesto Da Vinci no estaba en sus manos, la matematización de la mecánica. Se la atribuimos normalmente a Newton, 1687, y Da Vinci se muere en 1519, han pasado unos cuantos años. Pero es que si miramos de verdad en qué consiste lo que escribió, aunque sea traducido al inglés o al castellano, Newton, vemos que no hay ni una sola ecuación, no hay álgebra en los principios matemáticos de la filosofía de la naturaleza de Newton. No hay operadores diferenciales. Es todo retórica. Está escrito como si hubiera escrito Euclides. Es todo retórico. La cantidad absoluta de fuerza, la cantidad de... No veis ni una sola ecuación. De hecho, cuando en 1752 Leonard Euler escribe, lo titula así, Descubrimiento de un nuevo principio de la mecánica, por fin, por primera vez, vamos a tener la
ecuación fundamental de la dinámica de partículas, del punto material, fuerza igual a masa por aceleración, descompuesta en las tres direcciones espaciales, la X, la Y y la Z, por primera vez en la historia. Porque esta ecuación no va a estar tampoco en Newton, que simplemente dirá que la cantidad de movimiento, el cambio en la cantidad de movimiento es proporcional a. Todo retórica. Ni siquiera relaciones de proporcionalidad expresadas simbólicamente. Este es el sueño de Leonardo da Vinci. Y claro, este fue su fracaso. Así cogió la depresión que cogió y así se tuvo que retirar a Amboise y así lo tuvo que acoger Francisco I. Se había impuesto a sí mismo una tarea descomunal. Había querido ser el Galileo de la época. Con las consideraciones filosóficas que hemos visto, había querido ser el Francis Bacon, el expresarnos cuál debía ser el método científico. Porque efectivamente, todo esto lo estamos encontrando en Da Vinci más de 100 años antes. Encontramos en Da Vinci que quiere experimentar. Eso es la clave, eso es lo que está diciendo Galileo que hay que hacer. Y eso es lo que va a ver Francis Bacon pues más de 100 años después. ¿Qué es lo que tiene que hacer un científico si quiere que su campo del saber se convierta de verdad en científico? Y por supuesto está el postulado de matematicidad, que maldecimos que es que Dios ha escrito el universo en lenguaje matemático y que no fue eso, de verdad lo que escribió en el Saggiatore, pero más o menos se simplificaría así Galileo. Todo esto es lo que está intentando hacer más de 100 años antes Leonardo da Vinci. Claro, es que Leonardo da Vinci es el científico total. Es que Leonardo da Vinci se ha dedicado a todo. En todo ha podido aportar algo, pero se lo ha guardado todo. Es que Da Vinci no es un hombre renacentista. El tópico, bueno, como estoy diciendo muchos disparates distintos, como voy a decir cosas que ya todos conocéis, claro. Es que Leonardo da Vinci no es un hombre del Renacimiento. Leonardo da Vinci es un hombre de la modernidad, es del siglo XVII y más adelante, pero que le ha tocado vivir en el Renacimiento. Es un adelantado a su tiempo, claro que lo es. No se encuentra a gusto en su época, no es de su época, aunque digamos que personifica al espíritu renacentista absolutamente. Pero quizá lo que más os esté sorprendiendo hasta ahora es que no he dicho nada sobre Leonardo da Vinci inventor, ¿verdad? Y si conocéis algo de Leonardo da Vinci, no lo que os he contado, que probablemente os suenen algunas de las cosas como nuevas. Vosotros lo conocéis por un montón de máquinas que ha inventado, ¿verdad? Ha inventado tanque, ha inventado submarino, ha inventado... No ha inventado nada. ¿Lo habéis oído? No ha inventado nada. Da Vinci no es un inventor. ¿Queréis saber lo que es un inventor? Es un genio, eso no hay ninguna duda. Porque es una persona dotada de capacidad mental extraordinaria para crear o inventar cosas nuevas. Sí, tiene esa capacidad, pero ¿ha inventado algo? ¿Qué es un inventor? Bueno, la fuente ya no es la RAE porque la definición de la RAE es deficiente. Me vais a perdonar, pero a ver si os gusta la de Wikipedia. Un inventor es una persona que idea, crea, concibe, construye, desarrolla algo que no existía antes. Da Vinci ideó cosas, ¿de acuerdo? Pero creó, construyó o desarrolló alguna de las muchas cosas que se supone que inventó. ¿Quién es el inventor de verdad? El nuestro. Y lo vamos a ver por qué. Leonardo da Vinci, que nace 400 años después. Porque como ingeniero de caminos va a inventar el teleférico para personas. Claro, si cogemos los manuscritos de Da Vinci, vemos que hay decenas de páginas donde coge cables, les pone contrapesos, estudia... Sí, todo eso está. Perfecto. Pero de ahí no sale. Se quedan en manuscritos que solo conoce el nuestro, el Leonardo de verdad, el vuestro, que para eso estamos en su instituto, traslada esos manuscritos a un cianotipo, a unos esquemas que presenta como ¿qué? Como patente. Es decir, que somete sus invenciones al juicio de oficinas de patentes, o si escribe un artículo, a los árbitros de esa revista. Los somete, por supuesto, a la Oficina de Patentes de España, pero él es ingeniero de caminos, y esto lo controlan los ingenieros de caminos, eso no tiene mucho mérito. Probablemente le digan, mira qué bien, lo has hecho muy bien y te concedemos la patente. Es que ese no es Torres Quevedo. Torres Quevedo somete su invención a las oficinas de patentes de Alemania, de Reino Unido, de Austria-Hungría, de Francia, de Italia, de Estados Unidos y de Suiza. Y todas las oficinas de patentes le dicen, lo que acabas de inventar es original. Eso sí sería casi una invención. Pero tampoco es una invención todavía y eso no le hace un inventor todavía. ¿Os acordáis de la definición? ¿Qué hace falta para que sea un inventor? Pues que lo construya, que lo desarrolle y va a tardar 20 años. Es que las cosas no son sencillas. Da Vinci no tenía esa paciencia.
Da Vinci dibuja algo y si no lo puede poner en marcha a los 5 minutos, pues pasa a hacer otra cosa. Torres Quevedo va a hacer eso también, porque va a pasar 20 años sin poder poner esto en marcha y va a tener que dedicarse a otras cosas, porque nadie quiere construirlo. En el año 1906 ya sí va a tener presupuesto y en el año 1907 sí va a construir el primer teleférico para personas del mundo. Claro, esto es un inventor. Sí, croquis, luego sí, patentes, pero construcción, desarrollo de la obra. Y sobre todo, juicio histórico. Porque hoy, en todas las enciclopedias serias donde se analice la historia del transporte por cable, pues cuando nos tienen que hablar de los transbordadores, los teleféricos para personas, ¿quién es el protagonista? Vuestro Leonardo Torres Quevedo, nuestro Leonardo Torres Quevedo. En 1907, en San Sebastián, se puso en funcionamiento el primer teleférico para personas del mundo. Todo lo que hubo antes, pues no lo era. Pero eso no es lo importante tampoco, o no solo. Lo importante es que ese teleférico se clonó en Norteamérica, en Canadá, el 8 de agosto de 1916 se inauguró y hoy sigue funcionando. Como el primer día, o mejor, porque han sustituido algunas piezas para que funcione todavía mejor, los cables son mejores, etc., el motor también es mejor, pero es el mismo, fabricado aquí en Madrid, esa cabina, y llevada a Niágara, en Canadá, que sobrevuela, ¿no?, las cataratas, que está a 8 kilómetros o 5 kilómetros algo más abajo, el remolino del río Niágara. Y recordábamos hace un momento, en la película Niágara de Henry Hathaway, no busquéis ningún actor de los que se supone que están allí hoy vivitos y coleando. Si estuviese Iván Marilyn, pues iba a estar muy estropeadita. Si Joseph Cotten o Jay Peters, muy estropeaditos. El transbordador de Torres Quevedo está mucho más guapo todavía que cuando salió en esa película. Es el único actor que sigue vivo, mucho mejor que entonces. Pero yo os decía que nuestro Leonardo no es como el otro. Había fracasado inicialmente con ese proyecto de teleférico. No le hicieron caso. Se rieron de él en Suiza, le despreciaron. En otra conferencia creo que os puse las caricaturas que hicieron sobre él. Y pasó a dedicarse a otra cosa, en esos mismos años 80 y principios de los 90 del siglo XIX. Da Vinci tiene montones de páginas dedicadas a, pues eso, engranajes, varios, mecanismos. El problema que tiene sobre todo siempre es el del motor, que no existe, claro, en su época, y a ver eso cómo se mueve. Entre otras cosas, bueno, aparte que eran de madera, no de metal, todo eso está muy bien. Pero ¿qué haces con todo eso, Leonardo da Vinci? Nuestro Leonardo, que conoce la tecnología disponible, también tiene sus manuscritos y entiende que una posible aplicación de esas estructuras, de esos engranajes, sería la mecanización del cálculo, las calculadoras. Y también nos da esas descripciones manuscritas, como el otro, como el florentino, para sí mismo. Lo escribo a mano, cualquier aparato que permite provocar a voluntad un fenómeno, cuya ley, instituto, está muy bien. Pero el nuestro es uno de verdad. ¿Qué va a hacer a continuación con todos esos manuscritos? ¿Guardárselos en un armario? No. Los convierte en artículos y los somete a los árbitros, por ejemplo, de la Academia de Ciencias de París. Las Congénies de la Academia de Ciencias y publica artículos en los años 90, pues en distintos, bueno, presenta congresos como la Asociación para el Progreso de las Ciencias, etc. Pero ¿qué hemos dicho que es un invento? ¿El que tiene manuscritos que luego transforma en artículos y que se los publican? ¿O falta un poquito más todavía? ¿Qué es lo que falta? Las máquinas. Y Torres Quevedo construye las máquinas. Claro que las construye. Y como ha construido nuevas máquinas, entiende que esas máquinas no se someten a ninguno de los entramados teóricos existentes hasta ese momento. Que como son máquinas nuevas, hace falta una ciencia nueva. Y también nos la regala. Memoria sobre las máquinas algébricas. Es consciente que hace falta una nueva teoría, una nueva ciencia. Y también nos lo da. Esto es un inventor de verdad. El nuestro, Leonardo da Vinci. Pero claro, es que Torres Quevedo, el otro es ingeniero también, pero no es inventor. Es ingeniero de muchas cosas e inventor, también de telecomunicaciones industrial. Porque claro, cuando quiere poner en marcha los dirigibles, que luego hablaremos de ellos, pues se encuentra con un problema. Y es que las autoridades francesas, por supuesto, han sometido sus memorias a la Academia de Ciencias de París y han dicho, oye, corriendo, pruébalo cuanto antes, que esto va a funcionar. Pero los británicos en Nature dicen que no, que eso es peligroso. Esa bolsa llena de hidrógeno puede explotar con los motores de combustión cerca de la envuelta. Que no se pueden poner en marcha estas pruebas con humanos, que no se pueden ensayar. Y Torres Quevedo dice, no hay ningún problema, inventor manda a distancia. Claro, eso es lo que hace un inventor. Se encuentra un problema y lo resuelve. Bueno, lo estoy diciendo como que esto es una genialidad, obviamente. No es tan sencillo, pero para nuestro Torres Quevedo sí. Y cuando ya tiene el invento en su cabeza, ¿lo transforma en qué? ¿En papelitos que se guarda?
o en una patente que somete en Francia, en Inglaterra, en España y en Estados Unidos, y todas las oficinas de patentes le dicen, pues lo publican, claro, es que esto es nuevo, esto resuelve problemas. ¿Y el siguiente paso cuál es? La máquina, efectivamente. Y entonces construye la máquina de demostración y la lleva a la Academia de Ciencias de París. Y allí, pues claro, se evalúa, se analiza, y como habéis visto en otras conferencias, pues la prensa se vuelve loca, porque puede teledirigir torpedos o cualquier cosa, y es lo que les preocupa de verdad. Bueno, el gobierno español espabila y le dejan que se cree el Centro de Ensayo de Aeronáutica de Torres Quevedo. Para situarlo en algún sitio, pues elige el frontón Betty High, que como ya sabéis, pues se crea, se supone, para, digamos, como es una casa de apuestas a lo bestia, asociada al juego de pelota. Como esto era tongo, que todo era una estafa, la gente se suicidaba, se arruinaba, pues eso funcionó del 94 al 98, y para 1898 ya estaba cerrado y el empresario dedicado a otras cosas, por lo cual cuando Torres Quevedo quiere alquilar, por supuesto. Y es lo más importante que se hizo allí, sobre todo que se pueda recordar que se hizo allí, porque que se puso allí en una casa de apuestas, creo que es mejor no recordarlo. Que la gente se suicidaba, pues creo que es mejor no recordarlo. Las mujeres no se les deja jugar a las pelotas tampoco, al juego de pelota, por ejemplo, ¿no? Con consideraciones de género. Es decir, que no hay por dónde cogerlo si se va a restaurar, y se está restaurando, a quien tenía que dedicarse a la memoria de Torres Quevedo. Si quieres dejar la cancha libre, bueno, pues la dejas para lo que tú quieras, pero ahí va a construir el dirigible y ahí va a ensayar el telequino. Porque ese modelo de demostración que ha llevado a París es eso, un modelo de demostración, no teledirige nada. Y Torres Quevedo, en la cancha del Betty High, va a montar un telequino en un coche eléctrico con baterías eléctricas y motor eléctrico, y va a teledirigirlo en presencia de, pues, ingenieros industriales, de la prensa, etc. Sí, habéis oído bien, coche eléctrico con baterías eléctricas, motor eléctrico. Sí, en el siglo XX, que es cuando lo está haciendo, a principios del XX. En 1905, en febrero de 1905, hace esas pruebas. Y luego lo va a montar en un barco, en la Casa de Campo y en el puerto de Bilbao. Para que vean las escalas, esas son el Rey Alfonso XIII y Torres Quevedo, en el telequino, que eso está a popa de ese barco. O sea, que tiene unas dimensiones de esa barcaza importante, ¿no? Y lo va a teledirigir a unas 2 millas máximo en el puerto de Bilbao. Más deprisa, más despacio, etc. Este es nuestro Torres Quevedo. Claro que Torres Quevedo había hecho como el otro, como el florentino, esquemitas y demás, pero los transforma en máquinas de verdad, en artículos científicos que presenta también en revistas y que se los publican, y en las máquinas de demostración. Y claro, cuando la historia juzga, pues a veces acierta. En 1902 y 1903, Torres Quevedo solicitó varias patentes por el sistema que llamamos telequino. Con el telequino, Torres Quevedo estableció los principios operacionales del moderno sistema de control remoto sin cables. Este es el Leonardo inventor de verdad, el que culmina hasta con el juicio y el veredicto histórico después de construirlo. Y además adelantó muchas más cosas, porque él tenía bien claro que ese telequino en realidad es un autómata, que no estaba inventando ni siquiera el mando a distancia, que estaba inventando la aeronave ella sola, dirigible por sí misma en función de todas las impresiones que hubiese recibido, sensibles a la presión barométrica, a la orientación magnética, con sistemas de él mismo de tomar impresiones de su entorno, y él mismo, el autómata, ordenando a esa aeronave las operaciones. Una aeronave autónoma. Esa era la idea de Torres Quevedo. Pero claro, como hemos visto en las conferencias anteriores, también es ingeniero informático. Es verdad que a Da Vinci se le atribuyen una serie de páginas sobre supuestos posibles autómatas. Autómatas mecánicos que tampoco construyó, por supuesto, pero a través de esas descripciones, pues algunos listos, empresarios y emprendedores, pues han reconstruido supuestamente los autómatas de Da Vinci y los han llevado a exposiciones. Da Vinci nunca los construyó. Torres Quevedo también tiene esquemas. Por ejemplo, de la primera computadora digital electromecánica de la historia. ¿Veis los esquemas? Pero es que nuestro Torres Quevedo no se queda ahí. Presenta sus esquemas a un congreso internacional científico en Buenos Aires en 1910. Y sus contribuciones se publican en la revista de Ingeniería en Buenos Aires y luego en la revista de Obras Públicas en Madrid. Claro, este es nuestro Torres Quevedo. No se queda en el aire. Y como claro, él lo que ha visto con el telequino es que en realidad no es un mando a distancia, sino que es el primer autómata electromecánico de la historia, está diciendo, autómatas electromecánicos, autómata, estas máquinas no existen. Soy yo el creador de estas máquinas. Si soy el creador de estas máquinas, tendré que crear una nueva ciencia para estas máquinas. Y eso es lo que va a hacer en este tratado. Ensayo sobre automática, su definición, porque está sin definir, y extensión teórica de sus aplicaciones. Y lo primero que hará es decir qué es un autómata. Definición de autómata, claro, lo primero que hay que hacer.
pues tendrán sentidos, termómetros, deberán tener miembros, deberán tener energía y sobre todo, y es lo más importante, tienen que ser capaces de pensar, tienen que tener discernimiento. Ellos solos, a partir de las impresiones que reciben o las que hayan memorizado en su memoria artificial y retomen cuando sea necesario, ellos solitos ejecutan las operaciones consiguientes. Todos habéis oído hablar de Turing, ¿verdad? Turing en su tratado del año 50, ¿qué hace? Yo se supone que os voy a hablar de si puede pensar una máquina, pero no voy a decir ni qué es una máquina, ni qué puede ser eso de que pueda pensar una máquina. Y voy a sustituir todo esto por el imitation game. Alan, eres un genio tú también, ¿eh? Pero por la jeta que tienes. Si vas a hablar de si puede pensar una máquina, dime que es una máquina y dime que es una máquina que pueda ser lo que... eso de que piense. Torres Quevedo nos lo dice. Con más certeza, más acierto, pero estamos hablando de 1914. Pero estáis esperando algo, ¿verdad? ¿Qué estáis esperando? La máquina. Claro que sí. Y Torres Quevedo ejemplifica esto con su máquina. Tiene en su mente unas máquinas nuevas que necesitan una ciencia nueva. O tiene en su cabeza una ciencia nueva que hay que ejemplificar con las máquinas. Y construye una máquina que juega al ajedrez. Bueno, una máquina con la que un humano juega al ajedrez, un final de partida de torre y rey contra rey, y la máquina siempre termina. Claro que sí. Pero no porque lo diga yo, es que cuando lo presenta en el año 14 en París, pues esta era la portada del Ematen. La máquina puede realizar el trabajo cerebral del hombre. Un autómata que sabe jugar al ajedrez. Se puede concebir la construcción de autómatas que, a imitación de los seres vivos, adapten su conducta ellos solitos a las circunstancias y tomen las decisiones convenientes. Este es Torres Quevedo. Este sí es un genio de verdad, ¿verdad que sí? Pero es que si lo queréis leer en inglés, Scientific American, en el año 15, pues publica sobre estos mismos temas que ha presentado en París Torres Quevedo. Torres y sus destacados dispositivos automáticos sustituirá mediante máquinas a la mente humana. Este es nuestro genio, Leonardo Torres Quevedo. Claro que sí. Pero os habéis quedado con un poquito de ganas, porque te dicen, no me estás ejemplificando la automática de Torres Quevedo con el ajedrecista. Pero él lo que había presentado en el año 10 eran los diseños de la primera computadora digital de la historia. Y eso no lo hemos visto todavía. Impacientes. No tenéis TDAH, pero sois impacientes, ¿verdad que sí? Pues ahí la tenéis. 1920, y por eso empezábamos el año 20 aquí, en el Instituto Leonardo Torres Quevedo, conmemorando el centenario del aritmómetro electromecánico, con otra exposición que ahora está en el Palacio de la Audiencia de Soria. Porque en 1920 Torres Quevedo presenta una máquina, ahora vemos en color cuál es, y un tratado que explica y complementa los ensayos sobre automática, porque son del año 14 y estamos en 1920, de en qué consiste esta máquina. Y la máquina es esta. Tiene un teclado, el órgano de introducción de datos, y estáis viendo que es una impresora también, porque es una máquina de escribir, el órgano de salida. Y aquí estáis viendo la CPU. Desde el teclado mandamos las operaciones que queremos que la máquina compute. La máquina almacena en su memoria artificial todas esas operaciones y cuando le damos al espaciador, que es el intro, la máquina ella sola pues realiza las operaciones correspondientes. Y cuando termina, las manda a la impresora, que ella solita nos imprime los resultados. Esto es un computador digital electromecánico. Pero no porque lo diga yo. Cuando se organiza la exposición conmemorativa en el año 90, entonces eran 350 años de la informática, esta exposición empezaba con Pascal y terminaba con el computador, con el ordenador. ¿Verdad que sí? Claro. Capítulo del ordenador. ¿A quién vemos en 1920? Pues claro, el primer computador de la historia, Leonardo Torres Quevedo y su aritmómetro electromecánico. Y cuando en la exposición ponían el panel completo con todos los artilugios ideados para la automatización, mecanización del cálculo, pues no lo veis bien, ¿verdad que no? No lo veis bien, os lo amplío, ahí lo veis mejor. Cuando queríamos llegar a los ordenadores actuales, pues teníamos los fracasos de Babbage, Mark I y ENIAC durante la Segunda Guerra Mundial, y aquí tenemos. Entonces, con su aritmómetro electromecánico. Claro, nuestro Leonardo Torres Quevedo, el que concibe un aparato en su mente que lo acaba terminando de construir con toda una ciencia que lo ilustre y lo fundamenta. El ajedrecista no lo veis claro antes, ¿verdad? Os lo habéis creído porque yo os lo decía. Bueno, en el año 22 su hijo Gonzalo le ayuda a construir uno que sí tenga una fácil intelección. Ahora el tablero es horizontal, ya no se enganchan y se desenganchan las piezas, sino que con electroimanes la máquina mueve por debajo las piezas y funciona de la siguiente manera.
se ponen el rey y la torre blancas que maneja la máquina y el rey negro. El humano levanta el rey negro, la máquina se enciende y está esperando el movimiento del humano. El humano pone el rey en una determinada casilla, alrededor, se supone, de la original, alrededor de la original, porque como lo ponga más allá de una, es trampa, ¿verdad? Pues la máquina se entera, enciende una de las bombillas que están en esa caja, porque eso normalmente está tapado, y avisa con esa bombilla que eso es trampa. A la tercera trampa se va a desconectar, así que vamos a jugar en serio. Entonces le hemos levantado y ponemos la pieza, nuestro rey, pues la casilla correspondiente. La máquina entiende dónde la hemos puesto y ella solita decide mover la torre o el rey. Si mueve la torre, nos va a dar jaque, o no, que nos da jaque, nos avisa con el gramófono, porque en el año 22 ya la máquina también habla, no solo mueve, etcétera, todo lo que hayamos dicho que era un autómata, que ahí no había dicho Torres Quevedo, la máquina también habla. Y estamos en el 14, 16, 18, 20, 22, no en el siglo XXI. Bueno, pues la máquina nos va dando jaques hasta que indefectiblemente nos da el jaque mate. ¿A vosotros, plebeyos? O a su Alteza Real, don Juan Carlos I, que fue el último derrotado, desde entonces, que yo sepa, no ha vuelto a funcionar la máquina. Pero ya después de esto, ¿qué más da a nivel nacional, verdad? Pero claro, como estamos haciendo en todo lo que os estoy contando, lo que importa de todo esto es el juicio internacional. Y si le preguntáis a esa autoridad que todos reconocemos que es Internet, y le preguntamos a Google qué es el aritmómetro, en este caso el ajedrecista, pues lo vemos claramente. Es ni más ni menos que el primer computer game de la historia. Bueno, no digáis videojuego, ¿eh? No, aquí no hay video, aunque se ve, computer game. Este es el ajedrecista de Torres Quevedo. Todo esto es fascinante, pero hoy lo que estamos presentando es la exposición sobre los dirigibles, ¿verdad que sí? Y claro, es que esto de los dirigibles, dice, hombre Paco, tú estás despellejando al pobre Leonardo da Vinci para engrandecer al genial, que también es verdad que lo es, Leonardo Torres Quevedo. Pero Leonardo da Vinci, si hay algo por lo que ha pasado a la historia, es como un pionero, precursor, inventor en el ámbito del vuelo, de la resolución del problema de la navegación aérea, ¿verdad? Y, oye, que de verdad, que lo sé, que ya hace muchos años que ya me compré el libro sobre Leonardo y el vuelo. He paseado de arriba abajo y lo he visto entero. De verdad, que me lo conozco. Puedo decir que existe el libro y que dentro del libro se recogen pues esas páginas dispersas por ahí con distintos artilugios que se suponen que resolverían de alguna manera el problema del vuelo. Bueno, pues no. No consta más que un intento de poner, por supuesto, a uno de sus ayudantes en esos artilugios, con esas especies de alas, tirarlo desde un altozano y ver que se rompe, porque algo se va a romper. El aparato, por supuesto, y del individuo en cuestión, pues se rompe una pierna. Pero como Infirnas también se ha roto una pierna, o Otto Lilienthal se acabó matando después de tirarse con varios planeadores sin tener estudios suficientes aeronáuticos de ingeniería aeronáutica en ese momento. Claro. No resolvió el problema de la navegación aérea Da Vinci y somos nosotros los que nos hemos inventado, bueno, Domenico Lauruzza, que se forró, creo, vendiendo este libro, que bueno, pues es como en todos los demás campos de Da Vinci, pero peor, porque si en otros campos se adelantó, en estos sus soluciones con alas batientes para moverlas con los pies y con las manos del propio, pues no resolvería ninguno de los problemas actuales, ni las alas delta siquiera se parecerían a lo que él estaba haciendo. La solución del problema de la navegación aérea sí la va a aportar Torres Quevedo, o una de las soluciones. Cuando entra en escena en este ámbito aeronáutico Torres Quevedo, hay dos sistemas. Entienden todos que para que se pueda volar hace falta una aeronave que no se caiga, claro. Aviones ya no hay todavía, y entonces se piensa que un globo con forma usada, lleno de hidrógeno, un gas más ligero que el aire, que permita que flote a una determinada altura una aeronave y que se propulse, a partir de ese nivel de flotación en el aire, pues puede desplazarse a voluntad de los pilotos. Y Zeppelin dice, voy a meter una estructura interior. Bueno, por supuesto, si le adelantan a Zeppelin, que si es un pirata, que si roba patente, bueno, eso es otro tema. Pero lo que hace es meter bolsas de hidrógeno dentro de una estructura metálica que luego cubre con una lona para que la aerodinamicidad pues, sea la adecuada, ¿no? Y lo motoriza. Bueno, esto fracasa absolutamente porque no es suficiente invención, tiene que perseverar y va a pasar varios años hasta que lo intente de nuevo con otra aeronave, arruinándose entonces en 1900 y arruinándose después. Los franceses dicen, pero qué bestia, Zeppelin. Si tú tienes esa estructura metálica, cuando se choque con cualquier cosa, al salir del hangar o al entrar, toda la estructura se verá a la porra.
y el accidente va a ser irresoluble, ¿no? Es mucho más fácil aprovechar la elasticidad de una envuelta de caucho o lona cauchutada, y para que no se doble por el peso de la envuelta, pues ponemos todo, como veis, ahí una banda o toda una red por encima y cuerdas a lo largo de toda la envuelta y la barquilla tan larga como la envuelta, porque si no, esto no resuelve el problema tampoco. Bueno, en caso de que haya algo de impacto, la colchoneta, pero esto ni es estable de forma, ni es estable en vuelo, eso va a representar una resistencia inaceptable, se va a enganchar, esto no funciona. Y Torres Quevedo dice, pero que, en fin, tengo que intervenir yo, Leonardo, voy a intervenir. Y lo hace, pues eso, después de muchos esquemas, pues transformándolo en una memoria que presenta la Academia de Ciencias de París y en una patente que presenta a la Oficina de Patentes en Francia. Es un tratado de ingeniería aeronáutica impresionante, son más de 10 páginas en 2 columnas llenos de esquemas. Bueno, básicamente él dice, vamos a construir un dirigible que se autorrigidice. Es decir, que tenga todo esto que veis por aquí, son triángulos de cuerdas, todo de cuerdas, menos 2 largueros, longeros que son los ingleses, aquí, veis esta forma, estaría uno aquí y otro aquí, ¿vale? De tal manera que lo podemos llevar desinflado y cuando queremos inflarlo, metemos hidrógeno a presión, todas las cuerdas se van extendiendo, de modo que, como los cables funcionan a tracción, pues cuando tengamos el dirigible inflado, pues el peso de la barquilla no lo va a doblar, porque vamos a tener una viga que va a funcionar como si fuese rígida. Pero al mismo tiempo, como no hay elementos metálicos dentro casi, pues los impactos se van a aceptar más o menos. Y además eso es inflable y desinflable. Bueno, esta solución todavía tiene algún elemento metálico más, como una vigaquilla vertical, plana, que es esta que tenemos por aquí. Y como no lo he ensayado todavía, pues pone, sí, su idea, claro, para que no haya par de vuelco, entiende que las fuerzas actuantes tienen que estar todas en la misma recta. La propulsión y la resistencia. Pero claro, eso es porque no ha construido todavía ningún dirigible. Cuando se pone a construirlo, pues ve que esto no es técnicamente posible. Y para el año 6, pues ha concebido un sistema mucho más simplificado, más real y más eficiente. Los triángulos, aquí ya no hay elementos metálicos de ningún tipo, son todos triángulos de cuerdas, todos los vértices los veis que están situados, amarrados a 3 largueros que van de proa a popa, de tal manera que la estructura que veis ahí, pues es una viga, si queréis verlo así, de sección triangular, pero solo de cuerdas, no tiene elementos metálicos. Cuando lo inflamos, todo eso se extiende, y cuando lo inflamos, pues pasa esto. Esto es en el gasómetro de Madrid, en junio del año 6, vamos metiéndole gas a presión, se van rigidizando, estirando todas esas cuerdas, hasta que adoptan la forma necesaria. Va a ser estable en forma y estable después en vuelo. Presenta la patente en España, en ese mismo junio, y al año siguiente en Francia y en Inglaterra. Lo prueba en Guadalajara, que es lo que tiene que hacer un inventor. Construir prototipos, probarlo y demostrar que funciona. Y demuestra que funciona. No solo demuestra que funciona, sino que hace que, bueno, es verdad que se pelea con los militares o los militares con él, algunos militares, Milán, Pedro Vives, o Roja. No, no me has leído todavía. Cuando me lea los artículos de verdad, léetelo. Pero no solo, y Marvá y todo. Bueno, en cualquier caso, la casa Astra decide comprarle la patente. Si en España son tontos y no quieren desarrollar la invención, no pasa nada. Torres Quevedo pide permiso al Ministerio de Fomento y le da al Ministerio de Fomento permiso para que lo venda la casa Astra, lo venda la patente. Eso sí, si se construyese alguna empresa española que quisiera construirlo en España, o el mismo gobierno, pues no tendrían que pagarle en España royalties a Torres Quevedo, que es lo que él ha pactado con la casa Astra. Van a pagar 3 francos por cada metro cúbico de dirigible que se construya en Francia. Y se construye primero en 1911, el Astra Torres número 1, que es el que hemos utilizado como cartel de la exposición. Y Torres Quevedo hemos dicho que resuelve problemas, ¿verdad? La resolución del problema de la navegación aérea no empieza y termina aquí. Hacen falta muchos más elementos. Ya tenemos aeronaves, pero las aeronaves se pueden accidentar. Y el gran problema que tienen las aeronaves es que cuando estamos en nuestra base, en nuestro hangar, si hace buen tiempo, pues sacamos nuestro dirigible del hangar, no hay ningún problema. Pero ¿y si cambian las condiciones meteorológicas? ¿Cómo volvemos a meter el dirigible dentro? Con viento racheado y demás. ¿Eso cómo se hace? Además es metálico, madera, con mucha lona elástica, eso va a acabar en el desastre. ¿Y qué pasa si se nos avería en mitad del viaje el motor y tenemos que descender? Pues lo que le pasaba a todos los dirigibles de la época, sean de Zeppelin o sean del sistema que sean. Como tuvieses un problema meteorológico, de motores y demás, y tuvieses que descender, ¿qué hacías con el dirigible?
lo amarrabas como podías a algo, daba igual. En cuanto el viento soplase, esas superficies, os podéis imaginar, el viento actuando sobre ellas, llevaban a la hecatombe, al desastre. Estos no los podías desinflar. Los de tipo francés sí los podías desinflar. Este es el España que compra el ejército español, un modelo de saldo ya que están intentando deshacerse de la casa Astra porque va a empezar a construir los españoles, los dirigibles de Torres Quevedo. Y Vives y Quindelán deciden que se tiene que comprar uno de estos. Bueno, son libros que tenemos los españoles, eso también está más que publicado, pues vais a nuestra página web www.torresquevedo.org y veis qué decisiones toma Vives, qué decisiones toma Quindelán, etc. Pero bueno, estos todavía son malos, pero en el peor de los casos, si tienes una avería del motor, pues lo que haces es desinflarlo. Te va a costar el dinero del hidrógeno, de producir hidrógeno, pero comparado con lo que cuesta el helio hoy, pues es nada, ¿no? Pero en cualquier caso esto no resuelve el problema. Y Torres Quevedo dice, cuando yo estoy resolviendo el problema de navegación aérea, lo voy a resolver de manera completa. Si mi dirigible tiene estas características, es perfecto para que yo pueda acamparlo con un sistema muy sencillo al aire libre, con un poste de amarre. Y lo patenta en Bélgica en 1911 y en Francia y en el Reino Unido en el año 12. Esto lo tenéis también, estas patentes ahí en la exposición. Es tan sencillo como que, a medida que el dirigible va evolucionando con su tripulación aérea, pues por tierra, en camiones, coches, motos o carros, lo que haga falta, acompañan al dirigible pues una unidad terrestre. De modo que si hace falta descender, podemos acampar al aire libre montando ese poste metálico con pues, tirantes tipo tienda de campaña y una cabeza pivotante. De tal manera que amarramos la proa del dirigible, la nariz del dirigible, a ese cabezal y cuando ya están bien solidarios, pues va a actuar como si fuese una veleta, o autoorientándose siempre con el viento. La resistencia siempre va a ser la menor posible y todas las tensiones se van a distribuir por esa estructura interior de solamente cuerdas. Torres Quevedo ha inventado el poste de amarre. Lo patenta en Bélgica, lo patenta en el Reino Unido, lo patenta en Francia. Todas las oficinas de patentes se lo conceden y él entiende bien claro que es ese accesorio imprescindible para que los dirigibles puedan ser efectivos. Porque si no tienen las unidades de tierra que acompañan a las unidades aéreas de este dispositivo, pues van a perder montones de dirigibles con averías, cambios de tiempo, etc. Esta es la idea de Torres Quevedo, un poste de amarre para que el dirigible funcione como una veleta. Lo perfecciona en esa misma patente, dice, bueno, puede ser que necesitemos, porque la proa del dirigible no se estropee, pues una especie de capuchón para que la unión pues no arañe y duren más las envueltas. Perfecto. Y con el primer dirigible que va a vender en el Reino Unido, en Astra Torres 14, pues eso, se va a ensayar un poste de amarre, sin ningún problema. Pero lo importante no es eso. ¿Estáis viendo esa imagen? Pues mirad esto. Esto se hizo aquí en la Comunidad de Madrid en el año 12, 100 años después. Sí, esto pasaba antes de que empezase la Guerra Mundial y esto pasa hoy en día. Porque el sistema de amarre de dirigibles al aire libre es el que inventó Torres Quevedo en 1911. Este es nuestro Torres Quevedo. Sus invenciones están vigentes hoy en día. Pero Torres Quevedo va a resolver el problema de la navegación aérea y va a intentar resolver todos los posibles detalles que pueda haber. Él sabe que va a llegar la Primera Guerra Mundial, una gran guerra va a haber en Europa. Y él dice, vamos a ver, si hay algo que está bien claro y que no se están enterando todavía los ejércitos, es que las batallas en tierra sí van a seguir siendo importantes, pero las batallas aéreas lo van a ser quizá más. Y sobre todo, parece que hay ejército de tierra y que hay armada. Y no se están dando cuenta que la armada va a necesitar unidades aeronáuticas. Que hace falta, por ejemplo, barcos portadirigibles. Y lo estaba diciendo en un momento en que los aeroplanos no son efectivos todavía. No basta mirar las fotografías de los mencionados Vives Quindelán probando los aeroplanos que tenemos aquí para decir a ver quién se monta en eso. Las pruebas de esas aeronaves, los pilotos tenían más o menos un seguro equivalente a ir a la guerra. La viuda, si se mataban en esas pruebas, que era probable, pues daba lo mismo que esa muerte hubiese sucedido en tiempo de guerra, ¿no? Entonces Torres Quevedo patenta el barco portadirigible. Su poste de amarre lo instala a bordo de un barco, da igual, con tal de que tuviera una bodega suficientemente amplia, y le añade una peculiaridad que no estaba en el poste de amarre. En el poste de amarre lo único que pasaba es que el cabezal era pivotante, podía girar, ¿no? Aquí no, aquí también hace de ascensor, para sacarlo de la bodega o luego guardarlo en la bodega cuando no llegase.
Y Torres Quevedo lo propone a la Armada Española, a la Armada Francesa, a la Armada Británica. Nadie entiende que esa unidad, ese tipo de aeronaves pueda ser útil y no se va a construir. Nuestra Armada sí lo va a entender y lo va a construir en el año 22, el Dédalo, que la parte de proa, pues evidentemente es el sistema patentado por Torres Quevedo. Y la parte de popa, pues será digamos, una plataforma para poner aviones que amerizan y son subidos o despegan desde el agua, ¿no? Bueno, esta solución era interesante y las armadas entienden que tienen que utilizarla. Por ejemplo, Estados Unidos, que va con licencia Zeppelin a construir, primero compra algunos por compensaciones de guerra a los alemanes y luego con licencia lo van a construir en el propio Estados Unidos, pues va a construir megadirigibles tipo Zeppelin. Claro, no hay barcos suficientemente grandes para guardarlos. No van a ser barcos portadirigibles, van a ser como estaciones donde sí se puedan amarrar, pero con la misma idea de Torres Quevedo, para que giren como veleta. Y esto va a ser en los años 20, ¿no? Bueno, pero es que tenemos barcos equivalente a dirigibles en los años 90 del siglo pasado, porque para lucha antidroga, vigilancia costera, detección de submarinos de los traficantes y demás, pues la Armada de Estados Unidos, con contratistas privados, pues ha seguido utilizando esta idea que también había propuesto Torres Quevedo. Pero es que hoy, con estas, bueno, se han montado en estos grandes transbordadores, llamémosle así, ¿no? Para ir de Isla Canaria a Isla Canaria, o de la península a las Islas Baleares, o de las Islas Baleares, o a Ceuta o a Melilla, pues sí, los americanos están utilizando un poste de amarre a bordo, todo esto, como si Torres Quevedo no hubiese inventado nada, vamos. Pues efectivamente parece que era interesante, pero también aquí lo había inventado. Pero en la exposición lo que vais a ver sobre todo es la utilidad que tuvieron los dirigibles durante la Primera Guerra Mundial. Los barcos en la Primera Guerra Mundial no disponen de sonar y los submarinos alemanes están hundiendo millones de toneladas de barcos de aprovisionamiento de las Islas Británicas y no están permitiendo pasar tropas ni avituallamiento al continente desde las Islas Británicas. Hasta que entren en funcionamiento los dirigibles de Torres Quevedo, sobre todo que son los que tienen, hay otras unidades de otros tipos, pero los efectivos de verdad van a ser los de Torres Quevedo. Porque desde esos dirigibles se ve perfectamente el trayecto que va siguiendo el torpedo intentando darle al submarino, desde el submarino hasta el barco. Y a 70-80 km por hora pueden ir perfectamente hacia la zona donde han visto que ha salido para hundirlo. Porque ese submarino va a funcionar en inmersión con baterías eléctricas, que tienen que recargarse en superficie, renovar el aire y demás, con motores diésel. Entonces, ese submarino tiene que emerger. Ese dirigible que puede estar volando un día y medio no tiene más que esperar, o llevan unos cuantos, porque si ese submarino estaba como a 2 metros, 3 metros para lanzar el torpedo, tiene que sumergirse. Y para eso tiene que sustituir todo el aire de sus depósitos por agua. Entonces va a haber un montón de burbujas subiendo. Ese submarino está muerto, lo sabe perfectamente. Los libros que veis en las vitrinas, sean franceses o sean británicos, nos lo dicen claramente sin mencionar a Torres Quevedo muchas veces. Pero lo veis en la portada que están dedicados a dirigibles del sistema Torres Quevedo. Ni un solo submarino alemán se atrevió a atacar ni un solo convoy si estaba protegido por dirigibles. Porque sabían que estaban muertos. Y os preguntaréis, ¿pero qué dirigibles? ¿Cuántos? Más de 30 de la serie Coastal, de unos 5.000 metros cúbicos. Sí, los franceses le pagarán a Torres Quevedo royalties. Alguna carta con los royalties lo tenéis aquí. Los británicos no, porque la patente, pues como hay que pagar la anualidad, pues los agentes de patentes británicos se olvidaron de pagarla. ¿Podría haberla recuperado? Sí. Y el almirantazgo británico le dijo, ven a pleitear con nosotros en mitad de la guerra a la justicia británica. A ver, Leonardo Torres Quevedo, si lo consigues. Desistió. ¿Y por qué digo más de 30? En realidad los británicos numeran las barquillas. Envueltas, pues cambiaban una, ponían otra porque se deterioraban, se dañaban, y fueron más de 60 envueltas de esta serie Coastal de 5.000. Pero digo más de 30 porque 4 se fabricaron para Rusia, para la Rusia zarista, y operaron en Sebastopol, la zona del Mar Negro. Uno se vendió a Estados Unidos, borraron el 13 y le pusieron un 14, por supuesto, de una serie muy superior. Estos son de 10.000 metros cúbicos. Estos batirán el récord mundial de permanencia en vuelo, alternándose tripulaciones, volando más de 4 días, 4 horas y varios minutos sin interrupción, sin tocar tierra, simplemente alternándose en el Mar del Norte las tripulaciones. Esta era la autonomía máxima que podían tener. Podían haber hecho perfectamente la travesía del Atlántico, sin mayor problema. Se podía hacer en 2 días y medio, pues con 4 tenía margen de sobra, incluso aunque hubiese tormentas. En Francia sí, como os decía, le van a pagar y bien.
¿Y cuánto le van a pagar? Un catedrático de universidad en estos años viene a cobrar unas 6.000 pesetas, más o menos. 6.000 pesetas y 6.000 francos, más o menos en esa época, eran parecidos. En todo un año. Por cada dirigible, Torres Quevedo va a cobrar 3 francos por metro cúbico. Si los dirigibles son, pues de edad de 10 a 17, de 8.000 metros cúbicos, pues podéis echar las cuentas. Es verdad, y lo vais a ver allí, que va a renunciar, aparte de los royalties, en esta serie pequeña, y en vez de 3 francos va a cobrar solo 1,5, para contribuir a la victoria de los aliados. Pero os estáis viendo que si estamos hablando del 16, 17 y 18, etcétera, es que se han construido antes esos 14, 15, 16. Es decir, que Torres Quevedo va a conseguir una fortuna. Y efectivamente, como podéis ver en las vitrinas, cuando se escriben los libros sobre los dirigibles en la Primera Guerra Mundial, lo que aparece en portada, por supuesto, son los dirigibles hundiendo submarinos, que no lo tuvieron que hacer, eran simplemente efecto disuasorio, no era necesario atacarlo porque no se iban a atrever a emerger si veían que había dirigibles por los alrededores, ¿no? Salían por la noche, cuando eran más difíciles de detectar, claro. Y por la noche los barcos pues, procuraban que no operasen, ¿no? Los barcos de superficialidad. Pero lo que vais a ver en portada siempre son dirigibles o Coastal o de los Astra Torres, porque ese es el papel que jugaron. Ese es el papel que jugaron, sí. Bueno, pues eso pasaba en 1907 en Guadalajara. Al año siguiente, Quindelán se enfadará con Torres Quevedo porque el Ministerio de Fomento decidirá que el dirigible lo ha inventado Torres Quevedo y se tiene que llamar Torres Quevedo. Y en la Real Orden publicada en la Gaceta de Madrid, pues harán constar el agradecimiento a Quindelán por cómo ha ayudado de bien en los ensayos. Quindelán se enfadará porque dirá que él ha hecho mucho más que ayudar a los ensayos, y tenía razón. Quindelán había sido el constructor en el frontón Betija y de ese dirigible. Pero es que la hoja de servicios de Quindelán recogía que Quindelán había inventado un dirigible, porque el general inspector había hecho constar eso. Y Quindelán, cuando se enfada, pide consejo a Pedro Vives, a Rodríguez Morelo y al general Marvá. Y los tres le dicen, tienes todo el derecho a cabrearte porque tú eres casi el inventor del dirigible y es inaceptable. Entonces se produce el desencuentro total y Torres Quevedo es expulsado de ese polígono de la estación que dirige Pedro Vives. Todo esto está, como os digo, documentado en bastantes artículos, entre otros publicado en la revista Aeroplano, que podéis ver también la portada del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire, en las vitrinas. Sí, nos quedamos sin el dirigible en España y se tuvo que desarrollar desde Francia o desde el Reino Unido en todos esos países que habéis visto. Hasta Japón, que no os lo he puesto por acelerar, pero que sí creo recordar que lo tenéis en las vitrinas, en los paneles, compró el último dirigible del sistema Torres Quevedo en el año 22 y le pagó a Torres Quevedo más de 6 sueldos de catedrático de golpe. Sí, eso fue. Pero esto no es lo importante. Lo importante es esto que vais a ver ahora. ¿Tenéis esa imagen ahí? Pues ahí la tenéis. En el año 12, los franceses siguen construyendo la fábrica Boliris, dirigibles lobulados del sistema, muy parecido al de Torres Quevedo. Cuando yo les pregunto, pues me dicen, bueno, la verdad es que lo hemos desarrollado sin saber que era de Torres Quevedo. Siempre en los libros está, pero bueno, pues en los libros está, ¿qué más da? ¿Quién lo haya diseñado? Ya, pues ya lo recuerdo. No pongo las cartas, pero bueno, pero sí, efectivamente, lo han desarrollado muy bien. Este dirigible operaba en el norte de África, en un Astra Torres, y operaba para la Armada francesa. Sí, bueno, pues este está operando a las afueras de Moscú hoy. Desde el año 16-17 está operando a las afueras de Moscú. Ese es del sistema Torres Quevedo durante la Primera Guerra Mundial. Este es del sistema Torres Quevedo, pero lo hacen los rusos hoy. Esto sí me han contestado. Cuando yo les escribí preguntando, me dicen, sí, por supuesto. Y me mandaron las fotos, claro. Hemos utilizado los diseños de Torres Quevedo ampliamente. No hacía falta que nos lo dijeran, ya lo estamos viendo, ¿no? Pero bueno, que te lo pongan por escrito, pues es de agradecer. Pero quizá lo más significativo es esto que os voy a contar, que creo que no lo he contado aquí. El Pentágono quiere llevar un megadirigible a Afganistán. Quiere que sea capaz de llevar pues como unas 4 o 5 toneladas de equipos de teledetección para luchar contra los talibanes. Lo habéis visto en las películas, como una cámara desde un satélite capaz de hacer una foto a las pecas que tiene en la cara quien sea. Bueno, pues esa era la idea, pero claro, los satélites pues llevan el recorrido que llevan. Si quieres cambiarlo, pues hay que programarlo, que es un jaleo, ¿no? Mientras que si tienes a 3.000, 4.000 metros de altura, esto no se va a ver desde tierra, claro, los talibanes no lo van a poder tirar. Y si lo puedes tener ahí estacionario porque los aviones se caen si los paras, tampoco te sirven. Algo así de más. Tiene que ser algo flotante. Bueno, pues ese era, digamos, el contrato que estaba en
competición. A ver, proyectos de estaciones flotadoras. La superficie que estáis viendo ahí es el equivalente al campo de fútbol de Santiago Bernabéu, una hectárea más o menos. Os podéis imaginar el tamaño que tendría en su caso. Y bueno, pues esto es lo que quieren y lo que proponen. Y se presentan dos empresas, Hybrid Vehicles y Lockheed Martin. Bueno, el negocio se lo lleva, el contrato se lo lleva Hybrid Vehicles con Northrop Grumman, que son los norteamericanos, es un consorcio británico-americano. Se supone que 500 millones de dólares, que luego, como siempre, son mucho más. Bueno, el hecho es que efectivamente eso se terminó de construir en el año 12 y se hicieron pruebas. Lo que pasa es que en ese año ya quien mandaba era Obama y se trae pues las tropas, como sabéis, y no se lleva el dirigible a Afganistán. Bueno, se queda ahí el proyecto y pasa lo siguiente. Estamos en el año 12, ¿verdad? Bueno, pues esto es, como veis, un dirigible trilobulado, doblemente trilobulado, un catamarán aéreo. También está teledirigido, o sea que tiene todas las soluciones de Torres Quevedo, y lo fabrica la Casa Zodiac para el Servicio Meteorológico francés en los años 70 y se prueba en el año 78. Pues estáis viendo, ¿no? Os parece bastante a esto que os estaba comentando, ¿verdad? A este de aquí. Bien, pues en el año 12, el Airship Heritage Trust me invita a dar una conferencia en su Asamblea General, que siempre pues, tiene unas cuestiones burocráticas, pero no va a una conferencia más o menos histórico-aeronáutica. Yo a los de las empresas estas, en el año 2008, ya les había dado mucha información porque se conmemoraba en Friedrichshafen, en Alemania, con un gran congreso, el centenario de la DELA, la compañía privada que puso en marcha Zeppelin, y se honraba a Zeppelin con pues, ese congreso, exposiciones y demás, y había que hablar de Zeppelin. Y yo, que tengo mucho sentido del humor, dije, no, de Zeppelin no, vamos a hablar de Torres Quevedo, que estableció en el año 2 y ese año 8, antes, los fundamentos para 100 años en diseños de dirigibles. Claro, yo les llevaba todo esto, y fotos y fotos y fotos para que lo vieran, ¿no? Y bueno, pues les gustó mucho a todos menos a los alemanes. Bueno, los alemanes no les gustó nada, pero al año siguiente la Royal Aeronautical Society me invitó a que lo contase en Londres, en su sede central, en Hamilton Place, y se lo conté y estaban encantados. Claro, pero tampoco sabían que Torres Quevedo es el que estaba detrás de toda esa victoria frente a los submarinos alemanes. Bueno, y les regalé el catálogo de la exposición de esta, que es del año 2007 cuando empecé, y que el catálogo pues lo tendréis, también lo podéis ver en las vitrinas y os lo podéis descargar gratuitamente en nuestra web. Son 276 páginas, todo color, en PDF lo tenéis. Sí, ahí está. Así somos nosotros, ¿no? ¿Qué web es? Ahí lo tengo. ¿Qué web es? www.torresquevedo, todo en minúscula, .org. Ahí tenéis esto y otros artículos en Aeroplano, en Joule, en todo eso. Bueno, entonces yo estoy dando en el año 12 una conferencia a esta misma gente que, bueno, son historiadores, pero los empresarios que están asociados a ellos, de ATG o Hybrid Vehicles hoy, pues yo les regalé el catálogo también. Y bueno, pues en esta Airship Heritage Trust, James Campion es el editor, pues me dice, yo me encuentro en el coloquio con que ha pasado algo con esto que yo les dejé y que ha pasado algo entre las dos empresas que estaban en competición por este proyecto. Francisco estaba intrigado por la afirmación que hiciste en la Asamblea General sobre las batallas legales que tuvieron lugar en los Estados Unidos y cómo las fotos que estaban en sus artículos sobre los dirigibles de Torres Quevedo ayudaron a Roger Moon. Francisco le gustaría saber qué es lo que pasó, porque yo realmente no sé cuál es la historia. Yo sé que Roger, el ingeniero británico, estuvo a punto de ser extraditado de los Estados Unidos, pero realmente no sé. Supongo que nada de esto es público, pero hombre, todo lo que le puedas contar a Francisco, que soy yo, pues le va a hacer ilusión. Claro que me hace ilusión. Bueno, tardó un poquito en contestarme. Este Roger Moon es el ingeniero, falleció antes de ver el proyecto terminado, pero le vino muy bien. Era Francisco, perdona, esto es uno de la empresa esta, de esta empresa Hybrid Vehicles, pero que ya ha dejado de ser de la empresa y por tanto, en ese momento, pues me lo puede cortar, ¿no? Bueno, pero no tengo ninguna información que se haya publicado. Yo lo que sí sé es que le di a Roger Moon aquellas fotos de esos artículos que me diste en el Congreso de Friedrichshafen del año 8, ¿no? Sobre todo esa foto del dinosaurio, que lo podéis ver ahí. Que presentaste en ahí, o que quizá estaba en el catálogo, porque no sabe de dónde la sacó, de esas dos publicaciones, o la comunicación que presenté, que se publicó, o el libro catálogo. Bueno, ya no recuerdo bien. Lo que sí sé es que Roger estaba encantado de recibir esta foto porque ilustraba lo que él estaba defendiendo ante las Courts of Justice, que estos dirigibles polilobulados, estos dirigibles no eran de Lockheed Martin, que había acusado a Hybrid Vehicles de infracción de patentes, sino que todos estos diseños eran de Torres Quevedo y habían estado en uso como poco hasta los años 70 con el Dinosaur. Es decir, nuestro Torres Quevedo había ganado
como el Cid, batallas incluso después de la muerte. Batallas en los jueces. Bueno, yo no tuve que ir a declarar, no me enteré de todo esto después, pero efectivamente pues les hubiese contado, les hubiese dado una conferencia a los jueces para contar esto. ¿Vale? Sí, yo no sé si fue el libro o fue eso, pero se utilizó. El dirigible voló. Como Obama se lo trajo todo para Estados Unidos de vuelta, pues el proyecto finalizó y lo que hicieron los de la empresa, que se habían llevado 500 millones o más con el proyecto, fue comprar en subasta el dirigible por $1 millón. Y se lo trajeron a Inglaterra, al Reino Unido, lo rebautizaron a Islander y bueno, pues ha estado intentando, pues eso, funcionar como dirigible hasta que se accidentó por no utilizar una solución de Torres Quevedo, básicamente porque el poste de amarre, no sale, porque el poste de amarre, en vez de ponerlo en la proa, en la nariz, lo pusieron ahí, en la barriga. Y en cuanto llegó una galerna, pues se lo llevó. Bueno, hace un mes y medio, pues lo que yo hacía era preguntaros si lo que Maurice Docan nos había dicho pues tenía sentido. Pero vamos a recapitular. Consideraciones finales. Como hemos visto, ha habido que redescubrir a Da Vinci porque en su tiempo no se le conoció. Como pintor era un pintor aceptable, pero nada más. Los genios eran Miguel Ángel y Rafael. No era desde luego Da Vinci. Hemos sido nosotros los que lo hemos descubierto como genio de la pintura después. Como genio de todas las demás cosas, ya habéis visto que ha sido a lo largo de finales del siglo XIX, principios del XX, que lo hemos redescubierto en geología, en biología, en física. Sí, yo tengo bien claro que es un hombre de la modernidad, fuera de su tiempo, le tocó vivir demasiado pronto. Eso es así. De nuestro Torres Quevedo, como ya sabéis, pues también tuvimos que esperar a que nos lo descubrieran otros. En España, pues parece que no somos capaces de... Bueno, tampoco en Italia, porque tuvo que ser conocido en Francia. Se fue de Italia a Francia en vida y lo redescubrieron en Francia. A nuestro Torres Quevedo, pues también ha sido en Francia donde triunfó. Aquí, pues parece que no le dejamos triunfar demasiado y tuvo que ser Maurice Docan el que en el año 30 pues dijese pues lo que dijo, que si acaso no debiera ser considerado Torres Quevedo el más prodigioso inventor de su tiempo. Y es la historiografía internacional la que lo está poniendo en su sitio, más lo que escribimos nosotros, claro, que es lo que utilizan los historiadores de la tecnología aquí y allá y acullá, ¿no? En cualquier caso, yo creo que la pregunta ya no es si Torres Quevedo es un genio, que yo creo que ha quedado bien claro, que Da Vinci lo era, ya todo el mundo lo sabía. Si yo creo que lo que sí tenemos que hacer los españoles, yo os pregunto, si no es así, que debiéramos siempre ya hacerlos inseparables. Nuestro Leonardo y el otro Leonardo. Yo creo que el resto del mundo no lo va a hacer. Así que creo que va a estar... ¿Dónde? El hacerlo o no hacerlos a los dos genios y llevarlos siempre juntos. Pues va a estar en vuestras manos. Muchas gracias. No sé si... Sí. Primero hay que felicitarte porque siempre aportas una cantidad de cosas nuevas. O sea, ya te hiciste un bastante que dices, no, es que el mes pasado me escribió tal sabio americano. Hay una cosa que se ha descubierto, no, hace unos años decía... Profesor Juan Manuel Riesgo, digo, no te conocen. Sí. Bueno, yo he sido el digamos, equivalente a contador jefe, director técnico del Museo del Aire de 20 años. Y luchamos mucho por las cosas de Torres Quevedo, ¿no? Te dio la anécdota graciosa de que el padre de Paco, que se dice esto de que su padre, Francisco González Posada, era la persona en el mundo que más sabía sobre Torres Quevedo. Ahora ya no, ahora el que más sabe en el mundo es Francisco González, su hijo. Entonces donó una escultura de Torres Quevedo y con gran sorpresa mía, pues se llevó a una parte de atrás, en unos hangares que estaban en obra, o sea, un basurero, ¿no? Entonces yo dije, pero bueno, ¿cómo es posible que esto se produzca? Dice, bueno, es que este no es de los nuestros. ¿Cómo que no es de los nuestros? Es bosnio-herzegovino, es albano-kosovar, que dice, no, es que es civil. ¿Cómo que civil? Dígame ahí dónde pone Casa Cuartel del General. Esto es Museo Nacional de Aeronáutica Astronómica. Pues lo que ha donado la Asociación de Amigos de Cultura Científica tiene que estar aquí. Total, que nos fuimos a ver el anterior jefe del servicio histórico y yo, hago la historia muy corta, y en fin,
el otro sería un enchufe con helicotrillo, pero bueno, se consiguió que nos pusiera la estructura. Pero un segundito. La retranqueó unos metros. Lo que está diciendo el profesor es que mi padre, que no tiene mejor cosa que hacer con su dinero y que no nos lo quiere dejar como herencia a sus hijos, se gastó su dinero 2 millones de pesetas costó esa. como poco, para empezar, y 2 metros y pico de alto, y le regaló al Museo del Aire esa estatua de Torres Quevedo que podéis ver según entráis a la derecha. El texto que aparece ahí lo escribimos a medias él y yo, es una pequeña biografía de Torres Quevedo que podéis ver allí. Esa escultura luego se clonó porque no solo se gastó esa cantidad, sino que al escultor le dijo que hiciera 2, y otra está en Cantabria, entre Caminos, Ciencias Empresariales, allí en el campus de Cantabria, estatua que inauguraron rectores, descendientes de la familia, todos, menos el escultor y mi padre, que no fueron invitados a la inauguración. A la inauguración de la del Ejército del Aire sí fue invitado, pero ya nadie se acuerda de él. Entonces, el tema fue en que aquellos, si lo habéis visto alguno, que va a encuesta, entonces claro, como cronológicamente corresponde Torres Quevedo antes que Pedro Vives y demás, está más alta. Bueno, no tenemos la culpa que sea más alta, entonces la solución la retrancaron un poco antes, por eso digo que está luchando. Entonces, Quindelán, que hemos sabido algunas cosas más recientes y otras antiguas, era una persona, eso se sabe, bastante envidiosa. Y además tenía manía personal a los inventores, que normalmente eran personas más inteligentes que él. Lo digo porque ahora se ha descubierto lo de Carlos Saia y es tremendo. Es una cosa que es mentira. Que si Carlos Saia fue el piloto personal de Franco, falso completamente, porque Carlos Saia se enfrenta a Quindelán y además hay una historia también muy divertida que intenta secuestrar a Franco el 9 de noviembre del 36. Torres Quevedo. Que voy. Y entonces, por esa razón, le castigan al pobre Carlos Saia, le ponen de piloto de Franco, cosa que no va a ser porque Franco ya en mucho tiempo no quiso volar para que no lo olvidaran. Entonces, el tema de Torres Quevedo, en su momento, no se sabía por qué había sido este encuentro, ¿no? Que tu padre decía, que no sé, tal. Y había un sabio, Barleta, hijo del director de aeronáutica, Barleta, que decía que todo vino porque, por su cuenta y al principio, y antes de Barbay Vives, el amigo Quindelán exigía que se llamara Torres Quevedo Quindelán. Hombre, todo el invento, todo el trabajo lo ha hecho Torres Quevedo. Y vuelvo a recalcar, para terminar, que Quindelán se ha demostrado recientemente que era una mala persona y además muy envidioso por el tema que hizo Aya también, por los inventos y por todo. Y posiblemente Aya, que se enfadó, pasó a decirle a Aya que fue relevante, murió por culpa de Quindelán. O sea que hay que darle toda la gloria a Torres Quevedo, dársela a otros personajes, pero en España, para un genio, qué difícil es triunfar. Como os digo, en esta web www.torresquevedo.org tenéis varios artículos publicados en 2002, en 2010, con todos los encuentros y desencuentros de Torres Quevedo con Vives, con Quindelán, con Rojas, en fin, con todos los del Servicio de Aerostación Militar de Guadalajara. Está muy detallado, con escritos del propio Quindelán, reconocimientos, cartas, certificados, las firmas, o sea, todo eso lo tenéis. Incluso tengo que reconocer, aunque queda aquí grabado, o bueno, porque queda aquí grabado, que no nos cabe la exposición entera. Hemos traído 17 de los 28 paneles. La exposición completa también la podéis ver en www.torresquevedo.org, donde en la sección paneles para una exposición podéis ver esos 28 más los 16 correspondientes a lo que fue el Servicio de Aerostación Militar en Guadalajara y los edificios que quedan a modo de patrimonio aeronáutico arquitectónico todavía en Guadalajara, de lo que fueron las instalaciones que de alguna manera ocuparon los del Servicio de Aerostación Militar. Y en www.torresquevedo.org lo tenéis todo. Es verdad que hay que ir buscando porque hay tanta información que, como siempre, pues hay que buscarla, pero ahí la tenéis. Quindelán fue un fiel colaborador, pero se creyó lo que en el año 7 había publicado la prensa. En el año 7, Quindelán estuvo a punto de sufrir un juicio sumarísimo, consejo de guerra, porque no siguió las órdenes de la superioridad de no salir al Mediterráneo en un certamen aerostático que había. Y él dijo, por mis narices me monto en el globo, se perdió cerca de Ibiza, estuvo un día y medio, al final se salvó y las autoridades, en la documentación que hay en los archivos se conserva, estuvieron dudando. Juicio de guerra, pues hacemos un héroe. Y optaron por lo segundo, le hicieron un héroe. Y la prensa, entre otras cosas, pues para destacar la heroicidad, dijo, el dirigible Quindelán. Quindelán y Torres Quevedo están desarrollando un dirigible en Guadalajara. Todo esto lo tenéis en estos artículos. Se cabreó Torres Quevedo, Quindelán reconoció que se habían pasado, pero como el inspector jefe de inspección pues puso que lo había inventado Torres Quevedo en su hoja de servicios, aquel ya no tenía solución y en el año 8 ya explotó
Yo sí que voy a ser breve. Me has dicho que Torres Quevedo, su hijo le ayudó a hacer al autómata de ajedrez en el 22, ¿vale? Mi curiosidad es si sigue teniendo descendientes actualmente vivos. Sí, hay muchísimos, porque Torres Quevedo, el inventor, tuvo muchos hijos y cada uno de los hijos a su vez ha tenido muchos hijos y cada uno de esos hijos ha tenido muchos hijos. Incluso hay Leonardo Torres Quevedo, ingenieros de caminos actuales. Se llama así, Leonardo Torres Quevedo. El chaval en sí lo habrá pasado mal, porque todo el mundo lo habrá... Yo no le pondría ese nombre a un hijo, pero bueno. Pero bueno, al mismo tiempo es un orgullo, que su bisabuelo o tatarabuelo, ya es generación ya de tatarabuelo, de tataranietos, me refiero. Sí, hay muchos Torres Quevedo. Hoy no nos acompaña ninguno, sí nos acompañan dos amigas íntimas de Mercedes Torres Quevedo, nieta, quedan dos nietos, José Luis, que es ingeniero de caminos, y Mercedes, los dos son primos entre sí, no son hermanos, y esta tarde voy a ir a tomar el té con Mercedes. Ya aprovechando. Bueno, creo que una de las carreteras cerca de la M40, donde el museo, surgió que el director era un Torres Quevedo, también se portó bien dejando camiones y demás. Sí, Leonardo. Y por cierto, hay una chica ahora buenísima en otro campo, que es buenísima en el hockey y va a ser olímpica, Dios mediante, si hay olimpiadas de todo. Sí, dentro de los descendientes de Torres Quevedo, una de sus hijas fue campeona de tenis también. Bueno, si miráis hoy en día de esa Google, Torres Quevedo sabe muchísimo. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias otra vez.